¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. ¿Qué tal va por ahí? Espero que fenomenal. ¿Qué pasaría si de repente aparece el boss, el jefe de vuestra empresa, junta a todos los empleados y os suelta así, sin anestesia? A partir de ahora vais a cobrar todos lo mismo. Y ese lo mismo va a ser nada menos que $70.000 anuales. O 70.000 euros si estás viendo este vídeo desde Europa. Bueno, pues esto podría ser perfectamente el punto de partida a una historia en la que se abren muchas incógnitas, muchas preguntas y mucha curiosidad, ¿no? Y sería muy interesante como inicio de una película si no fuera porque esta es una historia real. Esto es algo que sucedió en los Estados Unidos, concretamente en el área de Seattle, en el año 2015 y en una empresa que se llamaba, y se sigue llamando hoy en día porque no ha desaparecido, Gravity Payments. Así que, ¿qué es lo que ha sucedido desde entonces? Han pasado ya más de 5 años desde que se hizo efectiva esta decisión, que finalmente se llevó a cabo, y ya os adelanto que generó montones de polémicas, ríos de tinta y por supuesto saltó a las primeras planas en los Estados Unidos como una noticia insólita en un país que es el reino de la competencia salvaje, el reino del individualismo, un lugar en el que, bueno, pues es bastante complicado hacer una medida tan horizontal, tan, podríamos decir, socialista o social, en el sentido del término de que todos los empleados, incluido el propio jefe y accionista mayoritario de la empresa, iban a pasar a ganar $70.000. Lo que pasó a continuación no te lo vas a creer. Parece un clickbait, pero realmente la historia es apasionante y ahora mismo voy a empezar a contártela aquí. Recuerda que estás en el Cascarón de Nuez, el canal alternativo en el que os cuento otras cosas que no tienen por qué ser del mundo de la automoción, pero que me apetece contar de las historias que yo voy aprendiendo, leyendo y encontrándome en mi vida, en mi trabajo y fuera de mi trabajo también. Así que si quieres saber cosas nuevas, distintas, espero que siempre interesante, por favor suscríbete a mi segundo canal, que aquí vamos subiendo recursos, contenidos e historias que espero que sean tan fascinantes como las que hemos contado hace poco y las que vienen, como la del día de hoy. Vamos a empezar. Dan Price y Lucas Price, dos hermanos, como digo, del área de influencia de Seattle, que si alguien está un poco despistado, junto con Silicon Valley, son los dos principales focos tecnológicos de desarrollo de todo lo que son industrias de la telecomunicación, internet, software, etc. Seattle, que es además la zona nativa de Microsoft, y con eso ya se dice todo, ¿verdad? Bueno, pues los hermanos Price fundan la empresa Gravity Payments, que básicamente es una sociedad que se dedica de una manera esencial, como digo, no me extiendo, a hacer de intermediario entre comercio minorista y las grandes empresas de tarjetas de crédito. Intermedia entre ambos para gestionar los cobros y los pagos, y ellos se van llevando una pequeña comisión de cada transacción que se hace, pudiendo facilitar estos pagos. En definitiva, una empresa de pagos con un sistema puramente online, remoto, tecnológico, como otras muchas empresas que han florecido anteriormente en el mundo de Internet, pero relacionado con la tecnología y con las tarjetas de crédito. Bien, hasta aquí bien. Es una startup que crece rápidamente y con mucho éxito, y en la que ya para empezar hay un pequeño desequilibrio que es importante y del que vamos a hablar al final de esta locución, donde os voy a contar la historia, y es que el hermano principal, Dan, que es un poco el creador y el que lleva la voz cantante, Dan es el hermano mayor, Lucas es el hermano menor, y Dan decide que su hermano va a tener una porción de las acciones de la empresa, concretamente y aproximadamente un 33%. Así que la empresa, como digo, va creciendo y va habiendo un desequilibrio, o al menos el hermano menor, Lucas, se siente que no está bien tratado por su hermano y que su hermano no solamente eso, sino que está derrochando dinero. Y así es como, mientras tanto, la empresa se va haciendo grande y va ganando muchos empleados y tiene la típica estructura de empresa tecnológica de software de éxito, pues de la costa oeste de los Estados Unidos. Y esto es básicamente que el CEO pues recibe mucha inversión, hace crecer mucho la empresa gana valoración y por lo tanto el CEO tiene un gran salario. Y el hermano menor, como digo, Lucas, se sentía discriminado porque no ganaba ni de lejos lo que ganaba su hermano, y constantemente estaba intentando subirse el sueldo, que en el caso de su hermano, el caso del líder, Dan, del jefe, del visionario, era de $1 millón en última instancia y pocos años antes de tomar esta decisión drástica. Vamos a dejar aquí la disputa de los hermanos, porque esto es un asunto de salseo que nos puede desviar la atención de qué es lo que pasó en el año 2015, cuando básicamente Dan, después de, según dice, haberse inspirado en varios libros de management y haber estado estudiando un poco la situación, decide
que todos los empleados de la empresa van a hacer un experimento y van a cobrar lo mismo, y van a cobrar $70.000 en una zona, la del alrededor de Seattle, como ocurre en los alrededores de Silicon Valley, en la que hay mucha presión, por ejemplo, para la compra de la vivienda, mucha presión por el precio que hay en zonas donde hay gran acumulación, digamos, de empresas tecnológicas. Bien, pues lógicamente la medida es tomada el día que se anuncia, una vez que ha tomado la decisión y no hay marcha atrás, con absoluta euforia por parte de los empleados, porque había una parte importante de los empleados que lógicamente ganaban menos de eso. What I wanted to announce today is effective immediately we're going to put a scaled policy into place. And we're going to have a minimum $70,000 pay rate for everyone that works here. $70.000, 2015, bueno, sería algo así como si en España, por ejemplo, pues el jefe de repente dijera que todo el mundo, incluido él y los managers, van a cobrar algo así como 35, 40.000 euros más o menos, sería un equivalente, tampoco es tanto dinero, en una zona como es una zona urbana dentro de Seattle, pero bueno, es una cantidad interesante, ¿no? Que fue recibida con júbilo, con gran aplauso por parte de los empleados, pero no por todo el mundo. La gran pregunta es, ¿cómo fue recibido esto? Bueno, pues le llovieron las críticas a Dan Price por tomar una decisión así, como digo, en un lugar en el que esa gestión laboral no es para nada común, no es para nada habitual, pero él lo que quería era tener una estructura absolutamente horizontal y, lógicamente, aquí hay, como podéis imaginar, un gran dilema y un gran problema, y es qué pasa con esos empleados que trabajan menos, con esos empleados que aportan menos conocimiento, que aportan menos valor a la empresa. ¿Se pueden sentir discriminados? Pues la verdad es que sorprendentemente solamente 2 empleados tomaron la decisión de largarse de la empresa una vez que esto ya no tenía marcha atrás. Y estos empleados alegaron que en primer lugar les parecía que era una medida efectista y circense, y en segundo lugar que consideraban que no era justo que todo el mundo cobrara lo mismo cuando estaban aportando un rendimiento distinto. Y esto es algo que, pensando en estas rentas universales, que cada vez parece que estamos más cerca de vivir y de sufrir, entre comillas, en este caso de ser beneficiarios por los problemas que hay con el reparto de la riqueza y también con el reparto del trabajo sobre todo, bueno, pues es un perfecto gatillo, un mecanismo para poder reflexionar sobre lo que pasaría por las consecuencias que tiene la medida. Estamos hablando de 2015 y desde entonces el debate sobre una renta universal cada vez por parte de todos los sectores, tanto los que tiran más hacia la izquierda como los que tiran más hacia el liberalismo, está aceptado que puede ser interesante hacer experimentos. La cuestión es que, como digo, primero de todo le cayeron las críticas porque algunos consideraron que era una medida de cara a la galería sin más. En segundo lugar, hubo empleados que se enfadaron y gente que le criticó mucho porque parecía eso de cara a la galería, como digo. Muchas personas le criticaron, especialmente las que estaban en su entorno, incluido el hermano menor Lucas, porque Dan precisamente no había sido un angelito o una ovejita en los años anteriores en los que había estado cobrando no solamente $1 millón que se estaba embolsando cada año, sino que además cargaba a la cuenta de la empresa un montón de gastos de vacaciones, de hoteles, de vida de todo lujo, como tiene cualquier tipo de emprendedor medio americano al que le gusta la buena vida en el mundo de la tecnología. Así que digamos que, para empezar, Dan Price tomó la decisión de hacer esto cuando su empresa estaba en una situación muy buena, en una situación boyante en la que no paraba de crecer y tenía ya más de 100 empleados, ojo, no es moco de pavo. Y de hecho lo que hizo fue restarse todo el dinero que ganaba desde ese $1 millón, en parte para sufragar los gastos de que el resto de empleados iban a cobrar los $70.000. Bien, quitando que efectivamente hasta entonces había estado gastando, ganando y derrochando mucho dinero, de tal manera que él mismo se había asegurado su futuro, no solamente por lo que había ganado y se había embolsado, sino también por el valor de la empresa, el resto, los empleados, lógicamente, estaban contentísimos. Y así lo estuvieron durante un tiempo posterior. Pero aquí la clave y lo más importante, como se ha descubierto a posteriori y él ha acabado declarando públicamente, es que lo hizo no solamente porque pensaba que podía ser mejor para sus empleados, sino también como una medida puramente para alimentar su ego, en el sentido de salir en la prensa y, siendo muy listo, poner su empresa en órbita a nivel mediático. Esto acabó traspasando todas las barreras del mundo del periodismo y de la comunicación, salió en todas las revistas, las más prestigiosas, todos los medios de comunicación, fue portada y arranque en muchos noticieros, y la campaña de publicidad que se le hizo a Gravity Payments con esta medida excede en muchísimo, lo que le costó pagar a todos los empleados esos $70.000, con el añadido además de que mataba a 2 pájaros de un tiro. Por un lado, una oleada tremenda de opiniones favorables
para la empresa y por otro lado el personal más contento y motivado que nunca. Fijaos cómo fue la cosa que en ese momento Bernie Sanders, que era uno de los cabezas del Partido Demócrata, salió a poner a la empresa como ejemplo de lo que deberían de hacer otras muchas empresas, que os podéis imaginar que en Estados Unidos le llovieron las críticas duramente también por considerarlo poco menos que se había vuelto loco, que era un comunista, un socialista peligroso. Bien, la cuestión es que te estarás preguntando qué es lo que ha pasado con este experimento al cabo del tiempo. Los empleados se desmotivaron, los empleados se fueron, hubo una rebelión a bordo porque la gente se peleaba entre los que trabajaban más y los que no arrimaban el hombro porque todo el mundo estaba ganando lo mismo. Bueno, pues lo cierto es que en estos últimos 5 años ha ganado clientes, en algunos momentos a más de 12 clientes por mes recién publicada la noticia, y los empleados, lejos de haberse peleado, de haber tenido problemas o de haberse desmotivado, según el propietario de la empresa, han conseguido un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal que ha hecho que cambien mucho las cosas. Y lo vamos a poner en algunos ejemplos pequeñitos para que os hagáis una idea. Antes de promover la medida, había entre 0 y 1 nacimientos de bebé en la empresa de media. En estos últimos 5 años ha habido 40 nacimientos de bebés en la empresa, es decir, que ha habido una media de 8 nuevos miembros de la familia entre los empleados, lo cual es todo un récord. E igualmente también en lo que se refiere a propiedad de una vivienda, estamos hablando de que hasta la medida había solamente un 1% de empleados que estaban pagando una vivienda o se podían permitir tener una hipoteca, y ahora, pasados 5 años, es un 10% de los empleados los que han conseguido comprar una vivienda. Una de las cosas que se pueden pensar con toda la razón del mundo, una de las dudas razonables, es si una persona empieza a recibir una renta fija. En este caso, lógicamente, tienes que demostrar unos resultados en tu trabajo. No estamos hablando de que te cae el dinero cada mes. Pero bueno, lo que puede ocurrir es que sabiendo que vas a ganar eso, empieces a gastar el dinero mal, a derrocharlo o a desmotivarte. Nada de esto ha pasado en esta empresa. Hay que tener en cuenta también que estamos hablando de una empresa puramente tecnológica y de software, es decir, empresas que a nivel laboral tienen muchos desarrolladores, un equipo comercial y un equipo de dirección. Básicamente esos 3 niveles son empresas que ya estructuralmente y profesionalmente son muy horizontales. Con lo cual, poner una medida como esta de pago idéntico para todo el mundo es bastante más factible que en otra empresa vertical en la que hay instaladores, hay transportistas, hay manipuladores, hay administrativos, etcétera, estructuras mucho más complejas y digamos más jerárquicas. Así que esta empresa, bueno, pues tenía 2 ventajas. La primera, que era una empresa boyante, aunque esto tenía un gran riesgo, como digo, y la segunda, que es una empresa tecnológica y por lo tanto la estructura es bastante más horizontal. La cuestión es que, ¿qué ha pasado con el rendimiento del trabajo? Según Dan Price, la empresa ha mejorado en cuanto a rendimiento porque incluso los empleados han perdido peso. Según el gestor de la empresa, por el hecho de tener menos angustias por cómo llegar a fin de mes, los trabajadores han estado más focalizados en lo que tenían que hacer y en sus objetivos. No quiere decir eso que antes no estuvieran motivados y trabajando, sino que tenían mejor rendimiento por media de empleado porque su cerebro podía estar más centrado en el trabajo, quitándose las angustias de qué es lo que pasa con poder pagar las letras a final de mes, de que quiero tener un hijo y no puedo, de cómo poder hacer un balance entre mi vida profesional y privada, etcétera. Con un salario superior, todas esas angustias mejoraron mucho y con eso mejoró el rendimiento laboral. Y con eso también, como digo, la empresa ha seguido creciendo y la empresa está más sana que nunca, a pesar de que en su momento se expresaron muchísimas dudas sobre cuál iba a ser su futuro e igualmente también se expresaron muchísimas críticas por poner, por decirlo de algún modo, un antídoto o algo que podía ir en contra de la meritocracia y del esfuerzo personal, que es algo que está incrustado en la mentalidad estadounidense, ¿verdad? Así que este es el resultado del experimento y no quiero dejar de contar igualmente que, lógicamente, esto ha traído a algunos de los grandes periodistas que siguen estas cosas en los Estados Unidos, y entre medias hubo un juicio porque finalmente Lucas acabó denunciando al hermano Dan por precisamente hacer esta medida en la que directamente le estaba dejando sin la parte de dinero que él en algún momento creía que iba a ganar y recuperar porque lo merecía. Y después de un larguísimo juicio en la que se han sacado toda clase de trapos sucios, el hermano menor ha acabado perdiendo y tiene que pagar nada menos que $2 millones, que no sé si tiene, por todas las costas del juicio. Pero la cuestión es que, aunque parezca mentira, al final Dan Price ha acabado reconociendo que ha hecho esto en buena medida, no solamente porque creía que podía ser un experimento interesante, sino también por puro ego y por salir en los medios. Y las personas que le conocen lo corroboran, es decir, por darse estrellato y fama a nivel de hacer algo que parecía, como dicen los franceses, una boutade, algo que parecía una locura en un país como los Estados Unidos. Y lo más increíble es que, a pesar de que pueda caer mejor o peor el personaje, de que pueda ser más o menos arrogante o ególatra, que todo parece indicar que lo es, y en buena medida la gente que está trabajando con él considera que es una empresa estupenda para trabajar y la jugada le ha salido bien.
Y una reflexión más os quería hacer sobre todo esto, y es algo parecido a lo que ocurre con los países nórdicos. Es decir, hay un dicho anglosajón que resume algo así como: para ayudar a los demás, primero tienes que ayudarte a ti mismo. Y a mí me parece, a lo largo de que voy cogiendo experiencia en la vida, que esto tiene mucho sentido. Y esto es exactamente lo que hizo Dan Price. Primero, aseguró su futuro, se hizo millonario y a continuación tomó la decisión. No lo hizo al revés, no creó una comuna de trabajadores, por decirlo de alguna manera, promotores de trabajadores que están trabajando en modo startup, emprendedores, sino que una vez la empresa estaba consolidada y afianzada, a pesar de los problemas y disputas con su hermano, fue cuando tomó la decisión y no antes, que es lo que hacen la mayoría de los emprendedores. Se juntan 2, 3, 5 amigos, tío, esta idea es cojonuda, lo vamos a romper, todos a iguales y vamos todos con las mismas partes, que es lo que pasa en el 99,9% de las veces. Que ninguno de los 5 tiene el mismo nivel de compromiso, ninguno de los 5 trabaja igual, ninguno de los 5 es igual de inteligente, ninguno de los 5 es igual de eficiente. Y eso acaba como el rosario de la aurora, que decimos en España. Acaba siempre como un gran desastre y es uno de los grandísimos errores que cometen los emprendedores cuando empiezan. Pensar que todo el mundo va a tener el mismo nivel de compromiso y el mismo nivel de rendimiento y que las tareas que son dispares y que cada uno tiene que acometer son equivalentes. Este señor lo hizo al revés y en ese sentido fue muy inteligente. Y ya lo que es la jugada maestra es que solamente la repercusión mediática de todo esto le repercutió en mucho más beneficio del dinero que le costó durante todos estos años hacer que sus empleados cobraran $70.000. Empleados, por cierto, que le habían comprado un Tesla haciendo un fondo común, pagando una pequeña letra cada uno y se lo querían regalar como un regalo sorpresa por haber hecho algo tan potente para los empleados, y al final no lo tuvieron que hacer porque estaba el juicio de por medio y los abogados recomendaron que eso no sucediera porque, bueno, pues para preparar el juicio no era interesante. Así que nada más, queridos amigos, este es el experimento de Dan Price y Gravity Payments. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Creéis que esto es posible en una sociedad en la que no hay tanta abundancia de dinero ni se dan las circunstancias de estas empresas tecnológicas, que por otra parte son empresas en las que siempre hay grandes desequilibrios entre lo que ganan los de arriba y ganan los de abajo cada vez más? Y esto de los países nórdicos que os quería decir, que es básicamente que en países en los que todo el mundo cumple las normas, en el que todo el mundo aporta al sistema, en el que nadie hace trampa, en el que todos van a una, es mucho más fácil repartir que cuando hay muchos desequilibrios tanto a la hora de trabajar como a la hora de valorar cuáles son los trabajos y a la hora de participar también en el reparto de beneficios, que en este caso serían los impuestos, ¿no? Hace falta tener una sociedad muy equilibrada, como haciendo una equivalencia con la empresa, una sociedad muy horizontal, y hace falta también tener una fuente de riqueza constante e importante, como tiene una empresa tecnológica o como tiene un país nórdico, por los motivos X que sean. Pues nada, lo dicho, queridos amigos, espero que la historia os haya parecido interesante. No olvidéis suscribiros y darle a la campanilla para estar siempre conectados, y aquí nos vemos en un próximo vídeo en el Cascarón de Nuez, que espero que sea tan interesante o más que este. Hasta la siguiente, amigos. Adiós.